Quisiera saludar también a los que nos ven en la transmisión. También quisiera pedir el reloj, por favor. Todos aquellos que nos ven desde sus casas, en cualquier parte del mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Quiero saludarles y bendecirles, los que están en sus casitas o quizás en movimiento en sus autos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por acompañarnos hoy. También quisiera preguntar quiénes nos visitan por primera vez. Bienvenido, bienvenido, Dios les bendiga. Démosle un fuerte aplauso a los que nos visitan hoy. Somos Vida Eterna, somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y amamos a las personas. Amén. Soy su servidor Robert Pérez y hoy vamos a tener un inicio de serie. ¿Cuántos fueron bendecidos por la serie pasada, del mes pasado? Sí, consolación. Dios nos muestra que Él es el consolador, es Padre de toda consolación y nos exhorta los unos a los otros a ser consolados. Y para iniciar esta serie quisiera preguntar, igual la pregunta va a estar en pantalla, si Dios decidiera hoy recordar todo tu pasado, o sea, haz esa lista y quizás esos cuestionamientos. Si Dios recordara tu pasado, ¿buscarías su presencia o irías de ella? Haciendo memoria de nuestro pasado, no en el Señor actual, o quizás alguien aquí que no sea cristiano tiene un pasado oscuro, un pasado fuerte. ¿Qué pensaría usted? ¿Saldría corriendo? ¿O lo buscaría en su presencia, buscaría su misericordia o buscaría su perdón? Bueno, para el inicio vamos a ver el siguiente video. En este siguiente mes, en estos próximos 5 domingos, vamos a hablar de el perdón, liberando como Dios lo hace. ¿Cuánto creemos que es necesario el perdón? ¿Qué tanta importancia es el perdón para nuestras vidas? Y es importante el perdón para poder sanar y para poder liberar. Y para iniciar, quisiera preguntar, ¿qué es el perdón? Y el perdón, según la definición en el mundo, o quizá la psicología, define el perdón como un proceso voluntario e intencional por el cual el ofendido cambia sus sentimientos y actitudes sobre una ofensa, liberándose de las emociones negativas, vea cómo lo ve el mundo, es una forma emocional, como el deseo de venganza y cultivando el deseo de hacer bien al ofensor. Eso es lo que dice la psicología o la RAE, eso es la definición del mundo acerca del perdón. Es cambiar nuestros sentimientos, ¿sí?, de ofensa o de una persona te hizo algo y yo decido cambiar esas emociones, esa perspectiva en la cual yo veo a la persona, ¿sí?, y cultivo el deseo de hacerle el bien. O quizás perdonar, pero no continúo una relación, no continúo una confianza. Eso es lo que define el mundo como el perdón. Pero ¿qué es el perdón bíblico? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es el perdón bíblico? Y hay una definición investigando que me gustó de Thomas Watson. Thomas Watson es un evangelista del siglo XVIII, un evangelista inglés. Y él hizo algunos comentarios acerca del Padre Nuestro. ¿Cuántos conocemos esa oración? Sí, dentro del cristianismo, indistintamente de la religión, es algo muy conocido porque es la oración modelo. Y él hizo una referencia o hizo un comentario acerca de lo que dice Mateo 6:12. Y la palabra de Dios para todos dice la versión así: y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Y él llegó a esta definición bíblica acerca del perdón. Cuando nos esforzamos en erradicar los pensamientos sobre la venganza, cuando renunciamos a hacerle daño, cuando nos afligimos con sus calamidades, cuando buscamos la reconciliación y cuando oramos por ello y luego demostramos la disposición de aliviarlos de sus cargas. Ese es el significado del perdón bíblico.
Ya no hay venganza, ya no hay ira, ya no hay odio hacia esa persona o hacia aquella persona que nos hizo una ofensa o un mal, sino que oramos por ellos, sino que pedimos a Dios por misericordia. Pedimos a Dios que lo guíe, que lo ayude, que lo cambie, que lo transforme. Y en vez de hacer mal, ¿qué hacemos? Hacemos el bien. Y ese es el perdón bíblico. Y el primer tema, para los que están anotando hoy, o inclusive está el QR, para que puedan ver toda la presentación, hoy vamos a hablar sobre el perdón de Dios. Para entender y poder practicar nosotros el perdón, tenemos que saber de dónde viene. Y el perdón principalmente viene de Dios. Y como primer punto, ¿por qué perdona Dios? Y en primer lugar, Dios perdona por su compasión. En Éxodo 34:6, Dios da una declaración acerca de su identidad, de su esencia, de lo que es Él. Pero anteriormente, en el capítulo 33, en el capítulo 32 y en el capítulo 33 ocurrió una serie de eventos, para poner en contexto. Moisés sube al monte Sinaí y Dios le entrega los mandamientos a Moisés. Pero cuando él baja, en el capítulo 32, vemos que el pueblo de Israel se corrompió, se pervertió y le pidió a Aarón, el hermano de Moisés, que le construyera un ídolo. Y le construyó un becerro de oro. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Este es nuestro Dios, porque lo estamos viendo. Moisés se fue, Moisés estuvo 40 días allá en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones de Dios y los mandamientos de Dios, y ellos dijeron, Moisés se murió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viendo y siguiendo a un hombre. Estaba siguiendo lo que Moisés les decía. Ellos estaban viendo la columna de fuego, vieron lo que pasó en Egipto, veían la columna de nube, pero ellos aún seguían dudando o no confiaban fielmente en el Señor, sino que veían y hacían lo que Moisés le decía. Moisés se murió. Hagamos un ídolo que nosotros podamos ver. Y Dios dijo, no se harán imágenes delante de mí. Yo soy Jehová su Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo soy Dios. Pero ellos querían ver a un Dios como estaban acostumbrados en Egipto. Y en el capítulo 33, Moisés se inclina ante Dios y le pide a Dios misericordia por el pueblo. Le pide a Dios que perdone al pueblo. Y en Éxodo 34:6, Jesús le da una instrucción y él le dice que suba al monte. Y él le dice así en el versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, por delante de Moisés, y proclamó, el Señor Dios, el Señor, hablando en tercera persona a sí mismo, Dios compasivo y clemente. Este soy yo. Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. ¿Por qué es compasivo y clemente? Porque la naturaleza de Dios es una naturaleza de amor. La naturaleza de Dios es una naturaleza de gracia. La naturaleza de Dios es una naturaleza de paciencia hacia las personas. Él dice acá, el Señor mismo hablando de sí mismo, que Él es lento para la ira. ¿Por qué? Porque Dios espera con paciencia antes de castigar a las personas. ¿Para qué? Para darnos tiempo para cambiar. Para que la persona caiga en el error de la conciencia de lo que está, del pecado que está cometiendo y pueda cambiar. ¿Y por qué? Porque Él es grande en misericordia y fidelidad. Ese es el Señor en que nosotros creemos y ese es el Dios que se presentó, el Elohim, el Dios que se le presentó al pueblo de Israel. Y Él le vuelve a recargar y le dice a Moisés, este soy yo. Tú pides misericordia, yo te digo que yo soy bondadoso. Yo soy fiel. Yo soy misericordioso, lento para la ira. Y en el Éxodo 34, en el versículo 7, dice que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa esta segunda parte? En la primera parte vemos un Dios bondadoso, misericordioso, Dios pacífico, Dios perdonador, pero acá vemos un Dios que castiga hasta varias generaciones. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso, Dios es bueno, lento para la ira, no que no sea ira, pero Dios es Dios justo. Amén. Dios es bueno, pero Dios es justo también. Y da el pago respectivo a quien se lo merece. Pero Él perdona y Él así lo hace. Y para entender esto hay que ver tres definiciones porque dice Él perdona iniquidad, transgresión y pecado. ¿Ustedes creen que es lo mismo?
No, cada una tiene un significado diferente. ¿Y qué significa esto? El pecado, el significado bíblico del pecado es errar al blanco. Lo hemos repetido muchas veces acá, errar al blanco. ¿Y qué significa eso? Es fallar en hacer lo correcto ante Dios. Eso es pecar. ¿Cuántos pecamos? Todos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, dentro de nuestro código genético, dentro de nuestro ADN, está el pecar. ¿Qué es pecar? Fallar hasta inconscientemente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones lo hicieron en un impulso, porque somos viscerales, la emoción del momento, la furia del momento. Algo me pasó y de repente no se iba manejando y se atravesó a alguien y de repente le dije algo que no debía decir. Eso es un pecado, ¿sí? Pasó en el momento, ¿sí? Eso es pecar. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es rebelarse contra una ley, pacto o romper la confianza establecida entre dos partes. Acá el pueblo de Israel había hecho una transgresión porque Dios le dijo, yo Jehová soy tu Dios, no hay Dios fuera de mí. ¿Y ellos qué hicieron? Se hicieron otro Dios. Y la transgresión es rebelarse contra un mandamiento. Si Dios dice que no debemos mentir y mentimos, ¿eso es qué? Transgresión. Si Dios no dice que no se puede adulterar o fornicar, pero entramos en un pecado sexual, ¿eso es qué? Es transgresión. El pecado es el deseo sexual, ¿sí? Pero cuando se consuma la fornicación, cuando se consuma el adulterio, ya ahí yo estoy transgrediendo porque Dios dijo que no debía hacer eso. ¿Y qué es la iniquidad? La iniquidad es la perversión interna o torcedura del carácter. Es decir, que yo el pecado lo vuelvo repetitivo, se hace parte de mí, ya no me carcome, ya no hay remordimiento, sino que lo hago y lo hago y lo hago y lo sigo haciendo. Y para mí es normal. Como dice la Escritura, llegarán los días donde a lo bueno llamarán malo y lo malo llamarán bueno. Las personas que lo malo lo llaman bueno, ya es una persona que cayó en iniquidad. Y Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que Él perdona el pecado, perdona la transgresión y perdona la iniquidad. En Miqueas 7:19, el Señor dice, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Esta es una figura acerca de lo que Dios hace con nosotros, con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. ¿Cuál es la profundidad, lo más profundo del mar? Investíguelo, para que vean que ni el Monte Everest es tan alto como la profundidad, como el punto más profundo del mar. Ahora bien, ¿por qué perdona a Dios? En primer lugar, hemos visto por su compasión. En segundo lugar, por su amor y su misericordia. El Salmo 51:1, el salmista David dice, cuando el profeta Natán se le acerca a él después de haber cometido el pecado contra Betsabé, o sea, haber tomado a Betsabé, la mujer de Urías, una mujer casada, se llegó a ella, tuvo relaciones sexuales con ella y después mandó al marido a matar, haber cometido adulterio, haber cometido asesinato, y el profeta Natán lo confrontó acerca de esto. Él compuso el Salmo 51. Yo le invito a leerlo en su casa. Y en el Salmo 51:1 dice así el salmista David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. David sabía que había cometido un pecado, había transgredido la ley de Jehová, que estaba prohibido hacer eso, tomar la mujer de otro hombre. Y de paso, para encubrir que la mujer había quedado embarazada de ese acto pecaminoso, porque él lo llamó, Urías no se quiso acostar con su mujer pensando, no, yo aquí en mi casa y todos mis compañeros allá en la batalla peleando. Como no pudo hacer ese chanchullo, como decimos en Venezuela, como no pudo hacer eso, tuvo que tomar la decisión de matarlo. Un mal acto, no guiado por Dios, una mala decisión lo llevó a una serie de consecuencias. Dios perdona, Dios ama, Dios es compasivo, pero da el justo juicio. Y Él compone este salmo y dice, ten piedad de mí, oh Dios. Y acá la palabra misericordia, por eso el punto dice, por su amor y misericordia. La palabra misericordia en el hebreo significa yesed. Y ese yesed es bondad amorosa. Esta palabra se repite 245 veces en la Biblia y habla de la misericordia de Dios, pero movido al amor, porque Dios es amor. Es la solidaridad, la sociabilidad, la gracia, y Él aboga a la misericordia de Dios, Él aboga a ese amor de Dios. Todos sabemos lo que pasa,
muere Urías, él la toma como esposa, nace un niño, pero ese niño lamentablemente muere. Y Dios en su misericordia, obviamente la pérdida de un niño no compone, la pérdida de un niño no la repone otro niño, pero de Betsabé y de David, de toda esa maraña, todo eso que ocurrió, Dios fue tan misericordioso y bondadoso que Dios levantó ahí a otro rey de Israel que fue Salomón. Porque Dios es justo y Dios sabe hacer las cosas. Ahora bien, ¿cómo Dios, sabiendo esto de la misericordia de Dios y la justicia de Dios, cómo puede un Dios justo perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado sin simplemente hacer la vista gorda? En Éxodo leíamos: Él no tendrá por inocente al culpable. Y esta reflexión teológica es muy importante entenderla. ¿Por qué? Porque aquí radica el misterio de la gracia que se revela por medio de Cristo. ¿Jesús era pecador? No, en la cruz la justicia de Dios y la compasión de Dios se mostró cuando Jesús, el justo, el inocente, tomó nuestro lugar como pecadores. Jesús cargó con nuestro pecado. Jesús cargó y pagó el precio por nuestra transgresión. Jesús absorbió nuestra iniquidad. Cristo fue tratado en la cruz como el culpable para que la compasión del Padre nos declarara a nosotros inocentes. Y esa es la demostración del amor de Dios hacia nosotros. Y Dios nos amó a nosotros que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese versículo tan famoso como dice Juan 3:16, que el amor de Dios se demostró a nosotros, que envió a su único Hijo a morir por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra transgresión. Eso lo hizo el Señor. Y ese es el Dios. ¿Por qué Dios perdona? Por su amor, por su compasión. Ahora pregunto lo siguiente: al examinar tu vida, ¿con qué estás lidiando? ¿Un tropiezo diario, algún pecado, una rebelión consciente que es una transgresión, o una motivación torcida en tu carácter que es una iniquidad que te niegas a entregar? Muchas veces nosotros llegamos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y Jesucristo ya hizo una obra de liberación. Ya Él pagó el precio. Ya no es necesario hacer como hacía el pastor cuando era joven, pedir perdón cada vez que hacía la oración de confesión. No hay que hacer eso consecutivamente, un testimonio que el pastor siempre cuenta. Ya no hay que hacerlo, ya Él lo hizo, pero nosotros siempre seguimos arrastrando. ¿Recuerdan la pregunta? Si Dios hiciera memoria. Dios no hace memoria porque Él dijo que nuestros pecados los enviaría al fondo de la mar, del mar. El que hace memoria muchas veces es Satanás, el acusador, que susurra, que hace cosas, dice cosas, pero Dios ya perdonó. Dios borró, ya Dios ofreció su sacrificio, ofreció su sangre y nos perdonó. Entonces, examinar nuestra vida espiritual hoy, hay que declarar esa libertad y confesar esa libertad completa y absoluta en Cristo. Porque a veces acudimos a Él con miedo al rechazo en lugar de confianza. Aquí mismo el salmista decía: un corazón contrito y humillado no lo rechazarás jamás. Cometimos el error, cometimos la falta. ¿Lo hecho? Hecho está. Pero acerquémonos al Señor con confianza, que Él no nos va a rechazar. ¿Nos castigará? El padre que ama a su hijo, lo castiga. Pero Dios nos va a tratar con amor, porque Él es así. Cuando alguien nos hace algo malo, ¿cómo actuamos? ¿De la misma manera? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿O actuamos con compasión, con gracia y con misericordia, como nuestro Dios, como nuestro Padre lo ha hecho con nosotros y lo hace con los demás? Dios perdona porque amar y restaurar es su esencia. Cuando entiendes que Cristo pagó tu deuda impagable, se vuelve imposible negarle el perdón a los demás. Amén. Si Dios nos dio perdón, entonces nosotros también debemos actuar de esa forma. ¿Por qué perdona a Dios? Por su compasión, por su amor y por su gracia. Ahora, como segundo punto, vamos a ver cómo perdona a Dios. ¿Sí? ¿Cómo ocurre este acto? Y ocurre de dos maneras. La primera, por el derramamiento de sangre. Estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el escritor a los hebreos hace referencia a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y él dice en Hebreos 9:22, y según la ley de Moisés, los estatutos que había establecido, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
En Levítico 4, del 1 al 5, perdón, en Levítico 4, capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante hasta el 5:13, se detalla la ofrenda sobre los pecados, ¿sí? Y el sacrificio de sangre que debía realizarse. Ahí ustedes lo pueden buscar en su casa con más calma y lo pueden leer. Y dice, si el sacerdote pecó, alguien pecó, debe hacer esta manera. Debe escoger este animal, debe presentarlo de esta manera, debe hacerlo de esta forma. Y ofreciendo su sacrificio, en el versículo 13 dice, del 5:13, y así serán perdonados sus pecados. Y la mayoría de los pecados o de los sacrificios para poder recibir o redimir el pecado tenía que ser con el derramamiento de sangre. ¿Y cómo ocurría esto? Cuando el pecador o la persona que había cometido un pecado debe traer un cordero según su pecado. Eso es más a profundidad. Si quieren estudiar a profundo, lean el libro de Levítico y ahí están detallados cada uno de los sacrificios que debía realizarse. ¿Qué pasaba acá? El pecador, ya consciente de lo que había hecho, debía tomar según el animal y llevarlo ante el sacerdote, ¿sí? Y él ponía, o el sacerdote le pedía que colocara la mano sobre la cabeza del animal. Y simbólicamente esto era que mi pecado pasaba al animal que iba a ser sacrificado, realizaba un acto simbólico de transferencia, no que el pecado pasó, era un acto simbólico porque era el ritual establecido por Dios. Mi culpa pasa al animal y la muerte que yo merezco la sufre el animal. Eso era el derramamiento de sangre. Y dice, según la ley, Levítico es la ley que establecieron los rituales, para poder ser purificado casi todo, tenía que haber derramamiento de sangre, si no, no había perdón. En el Nuevo Testamento vemos cómo Dios, a través de la sangre de Cristo, porque esos sacrificios eran la sombra de lo que iba a hacer Jesucristo por nosotros, Hebreos 9:14, un poquito más atrás, el autor dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Hace esta pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de nuestras obras muertas para servir al Dios vivo? Y en el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Nótese la importancia y la significancia de esto, de la gravedad del pecado. Para Dios, el pecado no es un error menor que borra una disculpa verbal. El pecado produce la muerte espiritual. Por lo tanto, la justicia divina exige que una vida pague por otra. Es decir, el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y para poder resarcir esa muerte, debe haber una muerte. El pago de la muerte es ¿qué? La muerte. Y es por eso debía hacerse por medio de la sangre. ¿Y la vida dónde se encuentra? En la sangre, en el flujo de la sangre. Porque la sangre que lleva, la sangre lleva el oxígeno, la sangre lleva los nutrientes, la sangre lleva las defensas. La sangre es la que mantiene, ese líquido que mantiene vivo al cuerpo. De la sombra a la realidad. El sistema de Levítico, que era la ley, era un tutor o una sombra temporal. Los animales morían continuamente. Si yo cometí un pecado, hoy, vamos a suponer, hoy 1 de agosto. ¿Hoy es 1 de agosto? 2 de agosto, gracias, ando fuera de tiempo y espacio. Hoy es 2 de agosto, cometí un pecado, tenía que llevar un cordero. Pero mañana, el 3 de agosto, volví a cometer el mismo pecado, tenía que volver a llevar y hacer todo el procedimiento. Imagínense repetir uno tras otro el sacrificio. Por eso era una sombra. Los animales morían continuamente porque su sangre solamente cubría el pecado, pero no transformaba al ser humano. El sacrificio solamente era un acto, un protocolo, un proceso, un ritual, donde yo demostraba y ocurría el acto del pecado, pero no había una transformación. La gente consecutivamente cometía pecado. Cada año el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que hacer un sacrificio por el perdón del pueblo. Pero ahora llegó, ese sistema ya es obsoleto, ya ese sistema ya no sirve, ya no funciona. ¿Por qué? Porque llega la supremacía de Cristo. Y llegó la supremacía de Cristo. Jesús cumple la ley de Hebreos 9:22 de manera perfecta al ser un Dios y al ser un hombre sin pecado. Su sangre derramada tiene un valor infinito. En el Nuevo Testamento interpreta esto como la transición de un perdón condicional de sacrificio tras sacrificio de un animal y ya siendo repetitivo a una justificación eterna y completa. Lo que Dios hizo ya hace todo ¿qué? Nuevo. Ya Dios perdonó, ya Dios borró los pecados y las transgresiones. Dios nos justifica por medio de Jesucristo.
Ahora bien, Dios demandaba el derramamiento de sangre y ya Cristo derramó su sangre. Ahora bien, ¿cómo Dios perdona? Por medio de Jesucristo. Jesús puede perdonar los pecados. En Marcos 2 se narra una historia de que Jesús llegó a Capernaum y entra a una casa y se llena de mucha gente. Este es el testimonio, la historia del paralítico donde abrieron el techo y bajaron. Y Jesús dice lo siguiente en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos del paralítico, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Era un paralítico. ¿Qué necesitaba él? ¿Perdón de pecados o sanidad para caminar? Sanidad para caminar. Es la realidad, es lo que se ve, ¿cierto? Pero Jesús le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban los fariseos, los doctos de la ley en aquel entonces, del grupo religioso de la época, y empiezan a maquinar y empiezan a pensar y dice: esto es un blasfemo. En su mente, no lo hablaron entre ellos. Quizás echaron ahí sus miraditas con sus subtítulos ahí en la cara. Y el Señor ya sabía lo que ellos estaban pensando y diciendo. Y el Señor les dice en el versículo 10: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cristo fue y sigue siendo la única solución. Él representa la única vía de Dios que estableció para el perdón de nuestros pecados. Aquellos que conocen el purgatorio, el novenario, los rezos. ¿Cómo es que es el rezo? Ave María, ruega por nosotros los pecadores. Yo, lo único que me acuerdo de eso, yo creo que una vez fui de inventor a un velatorio de eso. Uno sabe, pequeño, no siempre inventor. ¿Y por qué María perdona pecado? ¿Y por qué le piden perdón de pecado? Y luego que saca un pie y luego va otro pie. Y cada día que van rezando son 9 días y van saliendo al purgatorio. Ahora, algo así yo medio recuerdo o entiendo que explicaron del purgatorio. Después alguien que sepa un poquito más de la religión católica me explicará. Pero María no hace eso. Ningún santo puede perdonar pecado. Dios demandaba la sangre y la sangre de Cristo ya fue derramada. Y no solamente fue derramada, sino que Jesucristo al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él venció la muerte en el Calvario y venció en la tumba y ya nos dio el perdón. Su sangre derramada en la cruz fue el precio exacto y necesario para el ser humano. Para que el ser humano pueda recibir el perdón total y pueda ser justificado, liberándonos para siempre de la condenación eterna. Solamente Jesucristo puede hacer esto en su autoridad y en su poder, porque toda autoridad fue dada a Él. Ya hemos visto por qué perdona a Dios y cómo perdona a Dios. Ahora bien, ¿qué le ocurre a nuestros pecados? ¿Qué es lo que pasa cuando hay este proceso de perdón a Dios? ¿Qué es lo que pasa? Y en las Escrituras encontramos las siguientes figuras literarias. En primer lugar, Dios los aleja. Y el salmista dice en el Salmo 103:12, como está de lejos el occidente, donde sale el sol, al oriente, del oriente al occidente, oriente, poniente, pasa que aquí me pierdo, que aquí dicen oriente y poniente. Del oriente, donde sale el sol, a poniente, luego al occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Es decir, de un polo a polo, de un extremo a extremo del plano cardinal, así Dios alejó de nosotros nuestros pecados, nuestras transgresiones, perdón. En segundo lugar, otra figura literaria que usa acá el Señor es Dios los borra. Y en Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones. Esto es referencia al Señor Dios mismo, a Dios nuestro Padre. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. O sea, por Él, no es por nosotros porque seamos bonitos. O ya pedimos perdón, no, es por Él mismo, por su esencia, por lo que Dios es. Y no recordaré tus pecados. En la antigüedad, los registros de deuda se escribían en pergaminos, eso que se hacían con pieles. Pedir que se borrara significaba lavar el pergamino con agua para dejarlo completamente en blanco. Es como llegar a agarrar un papel en lápiz y usted escribe todas las cosas allí y de repente no, ya no, y empieza usted a borrar. ¿Qué queda? Hay evidencia. Ya no queda absolutamente nada. Y así ocurría con los pergaminos. Así la referencia literaria que utiliza el profeta Isaías es que yo borro tus transgresiones. Así como se escribe la deuda en el pergamino y después que sea pagada esa deuda, yo llego y la borro con agua, la lavo, ya no queda registro alguno de las deudas. Y la sangre de Cristo es la que borró nuestras deudas. Así lo hace el Señor con nosotros. Dios la
lo aleja y Dios lo borra. Ya no hay nadie que haga cuenta de nuestro pecado porque Dios los borró. Y en tercer lugar, Dios lo disipa. ¿Qué es disipar? Y dice Isaías 44:22, he disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Así como cuando está lloviendo y hay esa espesa niebla o por lo general cuando hay smog y de repente llueve. Y acá en Santiago cuando después del siguiente día de lluvia se ve como un aire diferente, se ve la cordillera, ya no hay esa contaminación. Así hace el Señor esa alegoría, esa referencia figurativa de qué es lo que hace con nuestros pecados, con nuestras transgresiones. Como esa densa nube lo disipa. Ya no hay esa oscuridad, sino que hay una visibilidad y allí se puede ver la luz de Jesús. Y en base a esto, de que Dios aleja, borra y disipa nuestros pecados, me gustaría ver estas siguientes ilustraciones, que son como acciones prácticas. Si uno de los cónyuges olvida una fecha de aniversario, que siempre por lo general pasa con los hombres, olvidamos esas fechas importantes, o sea, una fecha importante, pero llega la mujer y le dice, no me compraste nada, no sé, algo así pasó, una escena matrimonial, los matrimonios aquí sabrán esas escenas que tienen en sus casas. Oye, si se ríe es porque pasan, ay hermano, no me asuste. Y de repente se dicen palabras hirientes en un momento de frustración. ¿Perdonarías olvidando todo o aprovecharías cualquier oportunidad para recordar lo sucedido? Gloria a Dios. ¿Qué haría, hermano? No me diga, no me responda, ni le responda a su pareja tampoco, ni haga esto, por favor. Después lo ven ustedes en su casa, que los ayude el Señor, misericordia para ustedes. ¿Perdonarías olvidando? Ojo, lo importante es perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué entienden ustedes por perdonar? Olvidar sin o recordar sin odio. Eso es por lo general el término más simple que nosotros conocemos por perdonar. Pero a veces no, eso lo hacen las mujeres, ¿verdad? Que siempre están como recordando. No lo hacen. Sí somos, gloria a Dios por esa honestidad. Ahora bien, si tu papá o tu mamá, para los jóvenes y adolescentes que están aquí, o los jóvenes adultos que viven con sus padres, también puede ser. Si tu papá o tu mamá te castiga por haber hecho algo malo, ¿te molestas y los insultas o aceptas la exhortación y te comportas? ¿Cómo actuamos? En el trabajo, una situación típica en el trabajo, en una reunión de equipo, un compañero de trabajo te critica destructivamente tu idea de forma grosera. ¿Cómo actúas? ¿Qué harías? ¿Cómo responderías en el trabajo cuando ocurre este tipo de situaciones? Y en la iglesia, un caso muy típico que siempre pasa, si un miembro de liderazgo, el pastor, los líderes o alguien que tú veas como líder en la iglesia, comete una falta pública, tiene que pasar por un proceso de restauración. ¿Cómo lo ven tus ojos? ¿Cómo lo tratarían? Mira, el pastor. ¿Cómo iba a saber que iba a pasar eso? ¿Acaso el pastor o los líderes no son humanos? ¿Sí? ¿Acaso no fallamos nosotros? ¿Sí? Solamente que hay un peso de responsabilidad, pero somos igualitos de mortales que usted. Cometemos los mismos errores que usted. Nadie es más, nadie es menos. Quizás el conocimiento que esté, pero el conocimiento no da garantía de la sabiduría. ¿Sí? Porque la sabiduría es cómo comportarse. Los líderes, usted y yo, podemos equivocarnos y podemos fallar. Pero lo importante es buscar de Dios, la restauración de Dios, porque Dios cambia, Dios transforma vida. Usted y yo somos testigos vivientes de lo que Dios ha hecho. Amén. Ahora bien, ¿por qué perdona a Dios? ¿Cómo perdona a Dios? ¿Qué le ocurre a nuestros pecados? Y ahora bien, ¿cómo recibimos el perdón? En primer lugar, debemos confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué acción debemos hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Y qué es confesar? Y aquí tengo una breve definición de lo que es confesar. Primero, es admitir la verdad. Reconocer sin excusas ni justificaciones que lo que hicimos es pecado ante los ojos de Dios. ¿Sí? Es admitir que esto es un error, que esto es lo malo, ya nos equivocamos. ¿Sí? No hay excusa, mira, pero fue por esto, lo dije porque fulano de tal me dijo aquello, no, fue porque le respondí. Buscar excusa no, me equivoqué. Dije algo que no debía decir. Hice algo que no debía hacer. En primer lugar, es admitir la verdad.
En segundo lugar, es alinear la mente. Es decir, ver el error de la misma manera en que Dios lo ve, asumiendo la total responsabilidad. No echarle la culpa al diablo, hermano. Eso es culpa del diablo. No hay culpables. Aquí el error lo cometí yo. Así que Dios dice que esto es malo, yo lo cometí. Ahora bien, ¿qué es lo que debo hacer? Ya no debo continuar en el pecado. Ya no debo seguir acá. Es ver el error de la misma manera en que Dios lo ve, asumiendo la total responsabilidad. Esto lo dije yo, esto lo hice yo. Esto no fue culpa del diablo, ni de Sutano, ni de Mengano. Esto es culpa mía. Perfecto, admitimos el error, admitimos la verdad, alineamos nuestra mente. Y tercer lugar, buscamos restauración. Es expresar el arrepentimiento con el deseo sincero de recibir su limpieza y su perdón. Ya pasó, ya ocurrió, ahora debo cambiar. Y no vivir en ese error, porque muchas veces vamos y recordamos, pero es que hice esto, es que me pasó esto, y estamos ahí en un círculo vicioso, cuando ya Dios dijo que lo que hizo, ya hay perdón, ya hay restauración. Ahora hay que creer en eso y avanzar. ¿Y qué hace el Señor cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Dice que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Entonces el Señor nos perdona y el Señor nos limpia de toda maldad. En segundo lugar, ¿cómo recibimos el perdón? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Hechos 2:38, Lucas dice aquí lo que dijo Pedro en su discurso. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. Hay que confesar y aquí hay que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentirse? La palabra arrepentirse viene del griego metanoia. Y metanoia es cambiar de mente. Es lo que ya ahora ya lo que lo valida, que es la neurociencia. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Sí? La neurociencia avala lo que dice, mejor dicho, la Biblia. ¿Sí? Ya hay términos que se utilizan para hoy, pero ya la Biblia lo había dicho, ya la Biblia lo había mencionado, que es la metanoia, que es el cambio de mente. ¿Qué es cambio de mentalidad? Es reconocer que la dirección actual de tu vida está alejada de Dios. Soy pecador. Necesito a Dios en mi vida. Necesito cambiar mi vida, necesito transformar mi vida. Y no lo hago por mí, sino que lo hago o lo necesito porque Dios me ofrece su perdón. Cuando hay un cambio de mentalidad, porque ocurre acá adentro, ocurre en nuestra mente, hay un giro de dirección. Sí, ese arrepentimiento viene en cambio de mentalidad, ahora un giro de dirección. Es decidir voluntariamente dar la espalda al pecado para caminar hacia Dios. Primero, soy consciente de que soy pecador, necesito a Dios, acepto su perdón, ¿sí? Recibo el perdón de Dios. Ahora, ¿debo qué? ¿Mantenerme en el pecado? No, debo cambiar de dirección. Esto me conduce al mal, esto no es lo correcto, esto es lo que Dios dice que no es correcto, ahora debo ir en otra dirección. Después que hay un cambio de mentalidad y un giro de dirección, que esto es arrepentirse, ahora deben haber frutos visibles. Es decir, esto se traduce como ese cambio de actitud en un estilo de vida diferente y renovado. Si yo estaba sumido en las drogas, y yo digo que las drogas me va a matar, la droga no es lo correcto porque ha dañado mi vida, ha dañado mi familia, y yo acepto que soy un drogadicto y recibo el perdón de Dios, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ir a dónde están las drogas? No, debo buscar rehabilitación, debo buscar ayuda, debo poner de mi parte de disciplina y crear la disciplina y tener disciplinas físicas y disciplinas espirituales y después de esto demostrar frutos. ¿Qué son frutos? ¿Recaer? No, permanecer sobrio, permanecer lúcido. ¿Sí? Eso es poniendo un ejemplo. Y eso es arrepentirse. ¿Por qué hay que tener muy claro lo que Pedro decía, arrepentirse? Porque mucha gente, o hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, y aquí es donde todo el mundo cae. Porque ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es que solamente es el sentimiento de culpa o miedo al castigo, pero te deja en el mismo lugar. El típico caso que todos lo conocemos es el hombre que le pega a su mujer, o la mujer que le pega al marido. Ahorita hay de todos, hermano. ¿Sí? Pero le pega, le da sus buenos golpes y yo no lo vuelvo a hacer. No, que te voy a denunciar. No me denuncie porque es un delito. ¿Sí? No, yo no lo voy a hacer. Pasan los días, pasó un evento y le volvió a dar otro golpe. Y vuelve a pasar, no lo voy a hacer. Ahí hay remordimiento, pero no hay arrepentimiento. El remordimiento es ese sentimiento de culpa que todos sentimos en el momento. Hice algo mal, pero nos deja en el lugar. En cambio, arrepentirse produce una tristeza
produce un dolor porque el Espíritu Santo lo produce en nosotros, que guía a una acción de cambio y de restauración. Por eso Pedro decía, arrepiéntanse, ¿sí? Cambien su mente, cambien su dirección, no sigan en el pecado, den frutos de arrepentimiento, ¿sí? Den frutos de ese cambio, ¿sí? Después sean bautizados, que es lo que dice el Señor, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y es necesario arrepentirnos para poder recibir el perdón de los pecados. Y en tercer y último lugar, después de confesar y después de arrepentirnos, debemos creer en Jesucristo. Y Hechos 10:43, mucho más adelante, cuando Pedro se reúne y va a la casa de Cornelio, un gentil, él dice esta afirmación: de él dan testimonio los profetas acerca de Jesucristo, de Cristo, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Qué es creer? Creer es depositar la fe, es confiar con la implicación de que pueden seguir acciones basadas en esa confianza. Eso es lo que es creer. Y después de confesar y después de arrepentirnos, hay que creer que lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo, ya es una obra perfecta. Si es depositar nuestra confianza en Él, de que Él puede transformar nuestra vida, de que Él puede transformar nuestro corazón, de que Él puede cambiar el rumbo y la dirección de nuestras vidas. Muchos quizás en nuestro pasado hicimos cosas de las que arrepentirnos, pero Dios ya borró eso. Dios ya transformó nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar frutos dignos del Señor. Debemos conducirnos a lo que Él ya hizo en nuestra vida, que es el perdón de nosotros. Ya hemos visto por qué perdona a Dios, cómo perdona a Dios, qué le ocurre a nuestros pecados y cómo recibimos el perdón. Los que estamos aquí ya debemos creer fielmente que cuando confesamos nuestros pecados, ya Dios hizo eso en nuestras vidas. Ya Él trabajó en nosotros, ahora lo que queda es el perfeccionar, ¿sí? Pero el entender de que Dios, siendo Dios de perdón, siendo un Dios bondadoso, siendo un Dios misericordioso, ya lo hizo. Como acción práctica esta semana, quiero invitarlos a que lean el Salmo 51. Cuando ustedes lo lean, léanlo, oren al Señor, léanlo en la tranquilidad de su casa, cómodamente, no se pongan a 1000 metros, micro. Mire, es un salmo sumamente hermoso, en la versión que usted quiera. Lea el Salmo 51 y ora al Señor por misericordia. Si le ha faltado a alguien, pide perdón. Y si alguien cometió una falta hacia ti, perdónalo. Hay que poner en práctica como Dios nos mostró su amor y su perdón a nosotros, ¿sí? Siendo su esencia perdonar, y Dios lo hizo por medio de Jesucristo, entonces nosotros también debemos practicar el perdón. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Bendito Dios, yo te doy gloria y te doy honra, Señor, porque has sido bueno, Padre. Tu bondad y tu misericordia, Señor, tu amor, han sido derramados en la cruz del Calvario a través de la sangre de tu Hijo amado a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado la salvación, Señor, que es el regalo más bello y más hermoso, Padre, que podamos recibir. Ya no hay transgresión, ya no hay iniquidad, Señor, ya no podemos vivir en el pecado porque tú ya pagaste ese precio en la cruz del Calvario. Tú nos redimiste, Señor. Tú nos diste identidad, nos diste un lugar como hijos tuyos, Señor. Te pido, Dios, que podamos entender que tú ya nos diste el perdón, Señor. Que queda de nosotros, Padre, un cambio de nuestra mente, Señor. Un cambio de dirección, Señor. Si alguien acá ha cometido algún pecado, Señor Dios Todopoderoso, que Él pueda sentir tu abrazo, Señor. Que Él pueda sentir, Señor, que tú estás allí diciéndole: hijo, yo te amo. Hijo, yo estoy aquí. Ya yo borré. Yo ya alejé, yo ya disipé eso. Ya no hay que volver a traerlo a memoria, porque yo envié a mi Hijo, a Jesús, a derramar su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti. Y así te dice el Señor: por amor a ti yo derramé mi sangre, yo hice ese sacrificio y ya hay perdón. Acepta el amor, acepta la restauración, levántate de donde estás y avanza y da frutos. Quiero invitar a aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador para que hagan esta oración conmigo y puedan recibir ese amor y puedan recibir ese perdón. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, reconozco que soy un pecador. Hoy confieso que soy pecador, hoy confieso mis pecados y me arrepiento
Y te pido, Señor, que entres a mi vida en la forma del Espíritu Santo y estés conmigo y me ayudes a caminar. Te pido perdón por mis iniquidades, por mis transgresiones, por mis pecados. Y ya no hagas memoria de ellos, Señor. Permíteme caminar contigo todos los días hasta que yo parta o tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien hizo esa oración conmigo? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque han aceptado el perdón y han recibido el perdón del Señor. Para los que nos visitan por primera vez y los que hicieron la oración, en la parte de arriba por las escaleras está el grupo de conexión. Allí vamos a enseñarle, a instruirle cómo ser parte de nuestra iglesia y cómo caminar con Jesús. Como ministro del Señor, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe en esta semana. Dios les bendiga.